Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 5. El carácter. Testadura. Tal es el epitelio del cual ningún piamontés se ofende, pues apenas exagera el rico aspecto de su temperamento. Tal era el que le espetaban a Pier Giorgio en familia, cuando se habían esforzado inútilmente en doblegar su tenacidad referente a un punto. «Es muy sencillo», le decía su padre cierto día a un vicario que empezó su panegírico. «Es de Biela». Terco como un bielés, dice aún el proverbio. Pero lo era también el abuelo Francisco Ametis, navegando muy joven aún hacia el Perú, en un barco a vela, luego corriendo todas las aventuras, corriendo 100 veces peligro de muerte, jamás desanimado, haciéndose el sostén de todos, alma de conquistador, verdadero caballero del ideal. Corría seguramente algo de su sangre por las venas de Pier Giorgio, caballero él también, pero de ideal más elevado, al que defendió con el mismo bello ardor e igual viril energía. Digamos, para proceder con justicia, que la educación sin molicie que recibiera en el hogar contribuyó en gran parte a forjar ese temperamento. Niño, había sumergido su cuerpo en los lagos helados de los Alpes. Estudiante, tomaba vino solo los días festivos o de diversiones entre amigos. Nada de café, sino en los periodos que precedían a los exámenes, a fin de mantenerse despierto durante más tiempo. En invierno, no utilizaba nunca la calefacción en su cuarto, y no toleraba en la cama más que un número de cobertores apenas suficiente, encogiéndose si sentía frío. Adquirió en esta dura escuela la resistencia física de la cual se admiraban los que le rodeaban. Citemos un hecho. En el transcurso de un paseo en bote en Alacio, narra un amigo, por descuido, le di con un remo un golpe en la cabeza. El golpe fue tan violento que le produjo una profunda herida. Corrió la sangre. El dolor era vivo. Mas, mientras que yo, desconsolado e impotente, lo miraba, él parecía preocupado solo de consolarme, y no demostraba preocupación alguna con respecto a su herida. Era, sin embargo, grave, pues hubo de recurrirse inmediatamente al cirujano, quien le dio unas puntadas. Mas el paciente la soportó sin la menor señal de dolor. Esta impasibilidad ante el sufrimiento físico nada era en comparación a su inflexibilidad ante el deber. Era invariablemente mantenida toda resolución tomada luego de madura reflexión. Encaraba solo el fin que había de alcanzar y solo una imposibilidad material podía desviarlo. Nada quería saber de medias tintas, de transacciones, de pequeñas cobardías. Le sucedió en el transcurso de sus estudios exagerar, sobrepasar sus fuerzas, preparar activamente un examen, a fin de entregarse más pronto a los trabajos del apostolado. Error, si se quiere, mas error tanto más disculpable cuanto poco frecuente entre los estudiantes. Pero su fuerza de carácter resplandecía sobre todo en la vida política, colocándole las circunstancias frente a su deber de católico de acción. Se recuerdan los graves desórdenes sociales que señalaron a Italia los años subsiguientes a la guerra. Favorecidos por el descontento y el agotamiento general, socialistas y bolcheviques erigieron la huelga como institución corriente, preludio de la toma de posesión de las fábricas y de las manufacturas. Los conflictos agudos entre obreros y patrones se volvieron frecuentes y corrió sangre a menudo. Frente a los elementos de desorden, se irguieron los cristianos sociales del Partido Popular Italiano, independientemente de la autoridad religiosa, pero firmemente apegados a los principios de la democracia cristiana, y firmemente resueltos a hacerlos triunfar para el bien de la Iglesia y del país. Pier Giorgio
a quien los organismos de juventud católica ya iniciaron en los principios de la doctrina social, solía fechar ciertas cartas con las palabras Rerum Novarum. Se lanzó con ardor sincero, leal y apasionado. Notemos, de paso, que en esto tuvo tanto mayor éxito, cuanto que estuvo obligado a adoptar una actitud de decidida oposición al partido de Glioliti, amigo personal de su padre, quien por otra parte no le imponía restricciones y le dejaba la más perfecta libertad de acción. Se lanzó a la batalla en la medida que se lo permitían sus estudios. Dejemos hablar a los testigos. Era la primavera de 1920, narra uno de sus amigos, la época más crítica de las agitaciones y de las huelgas. Pier Giorgio se destacaba por su perfecto dominio de sí. Lo invité cierto día a visitar los establecimientos metalúrgicos piamonteses de Borgodora en Turín. El elemento obrero era allí de lo más revoltoso. Pier Giorgio llevaba, como siempre, en el ojal la insignia del partido. Al acercarnos a la fábrica, le hice notar que sería bueno que se la sacara, a fin de evitar incidentes como los que se produjeran muy recientemente y por iguales motivos fútiles. Pero no, dijo. Verás que nadie me dirá ni palabra. Insistí, y me respondió en igual forma. Y en efecto, en el transcurso de nuestra visita, que duró más de 3 horas, en las distintas secciones de la fábrica, todos los obreros, conversamos al menos con 20 de entre ellos, le respondieron con la más perfecta corrección. Manifesté mi extrañeza a mis colegas ingenieros, pues en varias circunstancias nos habían acogido con palabras hostiles y a menudo groseras. Ese régimen de excepción no podía provenir sino de su ascendente moral y de su valentía. De igual modo, un 1 de mayo, más particularmente febril, su madre, al verlo salir con su insignia, le suplicó se la quitara. Pero, respondió sencillamente, ya que se nos dijo de llevarla, hemos de obedecer. Si con cualquier pretexto se la quitara cada cual, no, hoy menos que nunca. Seguro de su fuerza y de su ascendiente, salió con su insignia y no le molestaron. En aquella época, el padre Felipe Robotti a menudo lo tomaba de compañero. Pier Giorgio, narra, llegaba siempre cuando preveía que habría de correr algún peligro. Su calma era entonces imperturbable. En el transcurso de los arduos años 1919 y 1920, me aconteció ser llamado a hablar de noche a los jóvenes obreros de los arrabales muy rojos de Turín, en San Pablo, en San Donato o en el Capitolio. Eran socialistas en su mayoría, y, en caso de alboroto, casi ni podíamos contar con la protección de la policía. Por lo general, me hacía escoltar por un grupo de nuestros jóvenes. Era una protección más moral que afectiva, pues eran pocos y sin armas. Si me sucedía verme rodeado de bolcheviques, tratando de intimidarme con amenazas, Pier Giorgio, lejos de asustarse, se pegaba a mí, a fin de defenderme en caso de ataque. He de decir, para honra de Turín, que jamás, aun en tiempos de efervescencia popular, tuve ocasión de ver correr sangre. En 1919 se realizaron las elecciones. Se incorporaron a la Cámara 100 miembros del Partido Popular, contra 150 miembros del Partido Socialista. La campaña fue febril. Pier Giorgio creyó que no debía abstenerse de prestarle ayuda a la propaganda en favor de los católicos de su partido. Veámosle actuar con uno de sus amigos. Salimos 4 en un auto de alquiler y bajo un aguacero. Carteles, mariposas, folletos de propaganda llenaban el coche, y en el estribo, 2 latas de engrudo largaban por doquier chorros de pasta viscosa. Habiendo cumplido ya bastante tarea, nuestra lata se cayó. Fue necesario un persuasivo discurso de Pier Giorgio para decidir a un pacífico mesonero a darnos 4 puñados de harina.
Habiendo arreglado ese desastre, llegamos a la Plaza Solferino en el centro de Turín, cuando la gente salía del teatro. Eran cerca de las 12. Piergiorgio, trepado en la plataforma del automóvil, pincel en mano, se disponía a embadurnar las lucientes columnas del Palacio de los Seguros de Venecia, cuando le vimos entablar una discusión con unos energúmenos a quienes vinieron a reforzar un grupo insolente y amenazador. El encuentro iba a degenerar en riña. Era prudente irnos. Nos precipitamos al auto, que partió a toda velocidad. Más adelante, tuvimos otros encuentros semejantes, exponiéndonos a nuevos peligros. Regresamos muy tarde aquella noche a nuestras casas, rendidos, cubiertos de lodo. Piergiorgio estaba radiante. En otra circunstancia, en Roma, frente al palacio de Merode, se le vio bajar sin armas a la calle para hacer frente a adversarios armados de fustas y bastones. Esta valiente actitud frente al peligro ya le había dado cierta notoriedad cuando tuvo lugar la agresión fascista del 22 de junio de 1922, en el Corso Galileo Ferraris número 70, domicilio de su familia. Era en la época en que el régimen, considerando vencido al socialismo, entablaba abierta lucha contra todos los partidos liberales que gobernaban al país desde 1870. Todo miembro o simpatizante con aquellos partidos era considerado sospechoso y expuesto a ser molestado. Sin duda, habían sido dadas a las tropas fascistas consignas de disciplina y moderación. Mas, cuando en un reglamento se erige en principio la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, es difícil detener en la pendiente de los excesos a los afiliados demasiado celosos y demasiado interesados en el desorden. La amistad del senador con el antiguo jefe del gobierno, honorable Glioliti, era conocida por todos, y no se ignoraba que Piergiorgio se gloriaba de pertenecer al PPI y a las agrupaciones, también sospechosas, de Juventud Católica. Pero ese día la tenían con el estampa. Opositor al régimen fascista, acababa de publicar en sus columnas un artículo contra los voluntarios del partido. Estos, a fin de vengarse, resolvieron comprender contra el propietario del diario una de sus famosas campañas de castigo. La agresión, pues la hubo, tuvo lugar un domingo. Estando Piergiorgio y su madre almorzando solos en su casa, sonó el timbre. Casi enseguida, 4 jóvenes invadieron las habitaciones. Uno de ellos blandía una cachiporra. Con un golpe seco, hizo añicos el espejo de la antesala, mientras que los demás, penetrando en la sala contigua al billar, despedazaban los objetos que tenían al alcance de su mano. Puestos sobre aviso por los gritos de la criada y el ruido de los bastonazos, madre e hijo se precipitaron a la antesala. Piergiorgio consiguió agarrar de un brazo a uno de los agresores, que estaba haciendo pedazos el teléfono. Le arrancó el bastón de las manos y le dio una tunda de puñetazos. En aquel momento, la madre, al ver a su hijo desarmado luchar con un individuo que persistía en mantener una mano en el bolsillo, como si hubiese querido ocultar un revólver, le suplicó que lo soltara. Se resignó a ello, y el agresor huyó. Temiendo ser aprendidos a su vez, los demás abandonaron el lugar y huyeron por las escaleras, reuniéndoseles pronto aquel a quien Piergiorgio acababa de poner en libertad. Siempre dueño de sí, se fue a cerrar la puerta, y luego, habiéndose lavado las manos, se sentó de nuevo a la mesa y comió su porción de arroz, con tan buen apetito, como si ningún incidente hubiese perturbado la comida dominical. Los diarios hablaron mucho del asunto. Llovieron de todos lados las felicitaciones en forma de cartas, de telegramas, de llamadas telefónicas. Mas Piergiorgio, a quien iban dirigidos todos sus homenajes, no dejaba de divertirse con los epítetos elogiosos con los que adornaban a su modesta persona. La madre, escribiéndole a su hija, a la sazón en Londres, a fin de enterarla del incidente, hacía notar: Piergiorgio no es orador,
mas sabe obrar con prontitud, valor y con toda sencillez. Concédale Dios una compañera que sepa como él buscar ante todo quae sursum sunt, las cosas de lo alto. A su regreso, 3 horas más tarde, papá lo abrazó con efusión. Verdaderamente, al lado de Pier Giorgio, uno se siente calmoso y valiente como él. Este joven, que sigue siendo tan niño, es más hombre que muchos otros. Concédame Dios estar siempre a su lado en el momento del peligro. Su conducta será admirable siempre y en toda circunstancia, pues en vez de pensar en sí, piensa espontáneamente en los demás, así como se lo dicta su gran corazón. Dios lo bendiga. En efecto, jamás utilizaba para fines personales esa fuerza de ánimo de la cual ya había dado tantas pruebas. Si era tan dueño de sí, si según la tan expresiva fórmula inglesa, era hasta ese punto capitán de su alma, es porque no tenía otro cuidado que vivir en la verdad de su naturaleza, magnificada por la gracia. Es porque, tanto en las circunstancias difíciles como en las comunes, obraba como cristiano, perfectamente consciente de su deber de cristiano. Cierto día, habiéndose apercibido el padre Cesarini de que después de la famosa agresión era menos asiduo a su adoración nocturna, se lo hizo notar, con el solo fin, sin duda, de impacientarlo. Querido mío, me parece que vienes con menos frecuencia a las adoraciones. ¿No será debido a que temes por tu pellejo? Miedo, dijo el joven sobresaltado. Pero no, pero no. Únicamente la proximidad de los exámenes me obliga a trabajar aún durante la noche. Ese es el único motivo de mis ausencias. Muy bien, respondió el padre. Te reconozco. Y luego le encareció. Pero créeme, cuando salgas de noche, hazte acompañar por algunos de tus camaradas de la adoración nocturna. Los hay robustos y valientes. Esta vez, Pier Giorgio rióse a carcajadas. Luego, su rostro se puso sombrío de repente, al pensamiento de que tal vez el padre había podido creer un instante que un sentimiento tan fútil como el miedo le había hecho descuidar su adoración. En enero de 1925, hallándose en el patio de la Escuela de Ingeniería, se le presentó una brillante oportunidad de mostrar su valentía frente a otros elementos perturbadores. Era la época en la cual la universidad elaboraba un proyecto de reforma destinado a reforzar los estudios y la disciplina, comprometidos en el periodo de posguerra. Junto con esta reforma, se consideraba un proyecto destinado a asegurar la libertad de enseñanza, por la cual luchaban desde largos años los católicos italianos. Esto bastaba para excitar las pasiones de los estudiantes partidarios del abandono y de otros con ligeras apariencias de anticlericalismo. En Turín, a la lucha contra la reforma universitaria, se le agregaba una odiosa campaña personal contra el director de la escuela, profesor eminente y presidente del Consejo Diocesano de la Acción Católica. Mientras tanto, Pier Giorgio divisó cierto día, en la sala de recreo, un cartel injurioso para el director. Le pareció intolerable aquella flagrante injuria a la autoridad y a sus propios sentimientos. Se apresuró a despedazar los carteles. Al instante fue rodeado, amenazado con represalias e intimidado a reparar una pretendida ofensa a la libertad de pensar. Muy calmoso, hizo frente a sus agresores y les respondió sencillamente, pero con firmeza, que el error y la calumnia no tienen derecho a libertad alguna, y concluyó resueltamente: si hallo otros, los despedazaré también, y todos. Sorprendidos, sus adversarios se callaron. Pier Giorgio, así como el amigo que con él se hallaba, no fueron los menos sorprendidos de esta lastimosa capitulación. Circunstancias más notables de su vida nos permitirán mostrar, en el transcurso de esta biografía, aún con mayor realce, su grandeza de alma y su fortaleza de carácter. Nada mejor para concluir este capítulo que citar los testimonios de dos padres
que tuvieron la ocasión de conocerle íntimamente durante los retiros que hizo. Lo veía, escribe el padre Sabelli, S.J., tal cual había sido hasta entonces, y tal cual había de mostrarse hasta su último día. Era, en toda la fuerza del término, un hombre. Del hombre tenía, en efecto, la seriedad, madurez, cordura, energía y voluntad. Y sin embargo, ese hombre era también un niño, pues, de la infancia, conservaba el candor ingenuo, ignorante del mal. El padre Rigini, S.J., constata a su vez: para mí, Pier Giorgio, más que cualquier otro, sigue siendo un tipo de voluntad muy enérgica, un carácter de granito. Puede aplicársela con toda verdad el elogio del Espíritu Santo. Beatus virci potuit transgrendi, et non est transgressus. Facere mala, et non fecit. Bienaventurado el hombre que pudo violar la ley y no la violó, que pudo hacer el mal y no lo hizo. Lo admiramos, asimismo, por sus virtudes, celestiales reflejos de las claridades de su alma. Mas lo proponemos también como modelo y guía a nuestros jóvenes, porque fue, ante todo, un carácter. Además, es necesario decir que se aplicaba a hacerlo siempre más. Recuerdo que una vez me trajo una hojita conteniendo las resoluciones tomadas durante los retiros. Podía compendiarse todo en estas palabras: fortaleza de alma en la lucha contra sí mismo y contra el mundo. Se preocupaba, tal vez, por evitar ante todo esas pequeñas flaquezas de carácter que creyera había, de reprocharse a veces, en su severidad para consigo mismo. No admitiendo disculpa alguna en su favor, se había hecho una ley de no capitular, jamás, ni aun en las pequeñeces. Se imponía, para sus menores faltas, rudas penitencias, y le pedía a su confesor el permiso de infligírselas. Puro, fuerte y bello, de una belleza de alma que lo transfiguraba. Ese querido desaparecido parece revivir en los gloriosos mártires mexicanos que marchaban a la muerte gritando: ¡Viva Cristo Rey! Sin duda alguna, Pier Giorgio hubiese muerto al modo de ellos durante una violenta persecución.